A ver, seguro que todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Para acabar con el crimen se necesita mano dura. Y suena lógico, ¿cierto? Pero hoy vamos a desmenuzar un poco estas ideas que parecen de puro sentido común para ver si de verdad nos llevan a ciudades más seguras o si quizá nos están alejando de la solución real. Esta es la idea que está en el centro de casi todos los debates sobre seguridad. Parece una ley de la física: a más castigo, menos delito. Una fórmula que suena infalible, una convicción que tenemos muy adentro. Pero, ¿y si todo esto fuera en realidad una trampa? Bueno, este es el resultado de gobernar por puro instinto. El miedo, la presión pública, todo el mundo grita «mano dura», y la respuesta casi automática es endurecer las penas. ¿Y qué se logra? Pues un espejismo de acción que en realidad termina creando un monstruo. Cárceles que se vuelven verdaderas escuelas del crimen, más reincidencia y una violencia que no desaparece, sino que muta, se transforma y sigue ahí. Es un círculo vicioso, uno que se alimenta de una solución que quizás hace sentir que se está haciendo algo, pero que en el fondo no funciona. Y con esto entramos de lleno al primer nivel del problema. Hablemos de la trampa del sentido común. Porque este enfoque, el que se basa en lo que parece lógico, muchas veces es el más peligroso de todos, sobre todo cuando se trata de crear políticas públicas. A ver, sigamos este camino, porque es fascinante y un poco aterrador. Es como una avalancha que empieza con algo tan simple como un ruido fuerte en la calle. ¿Qué pasa en la cabeza? Primero, el dato sensorial, un estruendo. Segundo, la percepción. Eso fue un disparo. Inmediatamente salta el prejuicio. Ah, seguro fueron esos jóvenes de la esquina. Y de ahí a la opinión, la doxa. Se comparte la idea, ojo con los jóvenes con tatuajes, son peligrosos. Y el paso final, esa opinión se solidifica en una creencia. La solución es ponerles mano dura a los jóvenes. Y así, sin darnos cuenta, se construye toda una política a partir de una cadena de suposiciones, sin una sola prueba real. Y justo aquí está el meollo del asunto. Como bien dice esta idea, el problema con el sentido común es que se basa en el prejuicio. Y, seamos claros, el prejuicio es una pésima base para cualquier política pública. Es como intentar construir un edificio sobre arena movediza. Simplemente no funciona. Se está guiando a toda una sociedad con un mapa totalmente equivocado. Ok, dejemos entonces el sentido común a un lado por un momento. Subamos un escalón. Vamos al siguiente nivel del conocimiento, el que viene de la experiencia directa y de la habilidad técnica. Aquí la cosa se pone más interesante. Tenemos dos formas de saber. Por un lado, el conocimiento empírico, o sea, lo que se aprende en la calle, con la experiencia. Es súper valioso, claro, pero tiene un límite. Es como querer ver todo el paisaje a través del ojo de una cerradura. ¿Ves algo? Sí, pero solo un pedacito. Y por otro lado está el conocimiento técnico, el tecni. Es saber el cómo hacer. El problema es que se puede ser un experto aplicando un procedimiento, pero si no se entiende la causa del problema, es como ser un experto con un martillo sin saber nada de arquitectura. Se puede terminar derribando la casa. Y este ejemplo, el operativo sin diagnóstico, lo ilustra a la perfección. Imaginen la escena. La policía lanza un megaoperativo en una zona conflictiva. Usan sus tácticas de siempre, patrullaje, detenciones. En las noticias se ve espectacular, un éxito. Pero, ¿qué no se vio? No se analizó por qué hay crimen en esa zona. ¿Hay desempleo? ¿Faltan espacios públicos? Al no atacar la raíz, el problema vuelve a crecer. El resultado a largo plazo, fracaso total. Y peor aún, una comunidad que ya no confía en nadie. Entonces, esto nos deja con una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando la habilidad, la pura técnica, no está guiada por un entendimiento profundo del problema? Es una pregunta que nos obliga a buscar algo más, un enfoque mucho más riguroso. Y la respuesta, precisamente, es el tercer nivel. Aquí es donde damos el gran salto de calidad, el enfoque científico. Es el momento en que dejamos de simplemente hacer por hacer y empezamos a entender para poder hacer. La diferencia es abismal. Porque, a ver, pensar científicamente no se trata de acumular datos y datos sin sentido. Se trata de tener un mejor plano para construir. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas gigante. La ciencia nos da la lógica para empezar a unirlas y finalmente poder ver la imagen completa. Ya no nos quedamos en el qué está pasando, sino que vamos al fondo, al por qué.
Y para armar ese rompecabezas, la lógica nos da dos herramientas clave, dos tipos de razonamiento. Veamos cómo funciona cada uno. Primero tenemos el razonamiento deductivo. Es bastante directo. Va de lo general a lo particular. O sea, se parte de una regla grande, una ley general, y se aplica a un caso específico. Si la regla es cierta, la conclusión tiene que ser cierta. No hay de otra. Este ejemplo del derecho es clarísimo. Premisa 1. La regla general. Todo homicidio intencional debe ser castigado. Premisa 2. El caso específico. El acusado cometió un homicidio intencional. La conclusión es inevitable. Es una consecuencia lógica. Por lo tanto, el acusado debe ser castigado. Así funciona la deducción, con certezas. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda, el razonamiento inductivo. Este funciona exactamente al revés, va de lo particular a lo general. Aquí, lo que se hace es observar muchos casos específicos para intentar encontrar un patrón y, a partir de ahí, formular una regla o una hipótesis general. Y este ejemplo de seguridad es perfecto. Imaginen a un analista revisando decenas de reportes de robos. Y nota algo, un patrón. La gran mayoría ocurren en paradas de autobús que no tienen luz. A partir de todas esas observaciones, induce una hipótesis. La mala iluminación parece que aumenta el riesgo de robo. Ojo, no es una certeza absoluta como en la deducción, pero sí es una conclusión muy probable. Y lo más importante, es súper útil para empezar a actuar y prevenir. Pero ojo, no es tan simple. Ni la deducción ni la inducción por sí solas son la respuesta mágica. Para llegar al nivel más alto del conocimiento, al cuarto y último escalón, hay que integrar todo esto. Solo así se puede, de verdad, ver el panorama completo. Y aquí nos topamos con una diferencia clave, sobre todo en las ciencias sociales. Un físico estudia un planeta desde afuera, ¿cierto? Con total distancia. Pero quien estudia la sociedad es parte de ella. Es como intentar analizar el agua mientras está nadando. Por eso, la objetividad no se trata de ser un robot sin opiniones. Eso es imposible. Se trata de algo más honesto, reconocer los propios sesgos y hacer un esfuerzo consciente por controlarlos, para que no contaminen el análisis. Este caso es una advertencia muy potente. Miren esto. Las autoridades salen a celebrar una caída del 15% en delitos mayores. En los titulares se lee éxito total. Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo, y de eso no se habla, aumentan las desapariciones y la gente en la calle tiene más miedo que nunca? Eso es lo que pasa cuando se mira un solo dato, aislado del resto. Se llega a un diagnóstico que suena bien, pero que es completamente falso. ¿Y esta tabla? Bueno, esta tabla es el resumen perfecto de todo el viaje. Es la escalera del conocimiento. Miren cómo vamos subiendo, desde lo más básico, los sentidos, pasando por la percepción, el prejuicio, la opinión, luego la técnica y hasta arriba, en la cima, la ciencia. Y la columna de la derecha es clave, nos muestra el riesgo que se corre en seguridad si nos quedamos en los escalones más bajos, un riesgo altísimo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, volvamos al principio. La pregunta es casi obligada. ¿Cómo se habría manejado esa política de mano dura si se hubiera usado un enfoque científico desde el inicio? Pues en lugar de una reacción impulsiva de aplicar fuerza bruta contra el miedo, un enfoque basado en evidencia habría actuado más como un buen médico. ¿Qué hace un buen médico? Primero, un diagnóstico completo. No se enfoca solo en los síntomas, sino que busca las causas de raíz, como la pobreza o la desigualdad. Luego, escucha al paciente, en este caso la comunidad, no solo los datos fríos. Y finalmente, diseña un tratamiento a la medida, basado en lo que la evidencia demuestra que funciona, no en el pánico. Y claro, va evaluando si la medicina está funcionando o si tiene efectos secundarios peores. Y es que al final, y esto es lo más importante, pensar de esta manera no es un simple ejercicio intelectual para nada. El verdadero propósito de entender la realidad no es solo para interpretarla, es para tener las herramientas necesarias para transformarla, para construir un mundo que sea de verdad más justo, más seguro y más democrático. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede dando vueltas en la cabeza. Pensemos un poco en el lugar donde vivimos, en las políticas que nos rodean. ¿La seguridad que se busca está construida sobre la roca sólida de la evidencia o sobre las arenas movedizas de las creencias y los prejuicios?